Bueno, entonces le estaba comentando utilizar elementos nuevos como el left join, right join o el full join, por ejemplo, para poder obtener información. Son muy útiles. Y eso pues nos va a ayudar bastante también de acuerdo a las relaciones que estamos trabajando con las diferentes tablas. Por ejemplo, también se pueden ir involucrando otros elementos dentro de la sintaxis para obtener información muy específica, ¿verdad? Ah, habían, si se dieron cuenta ustedes, habían muchas o la mayoría de los ejercicios de consultas que habían ahí eran sobre una tabla, ¿verdad? Y después ya se involucraba el trabajo con dos tablas, pero también a veces se hacían pedidos específicos de acuerdo a las consultas que en este caso estaban utilizando. Por ejemplo, había una consulta ahí que nos pedía, vamos a empezar por esa. Vamos a ver. La lista de los nombres, por ejemplo, y los precios de todos los productos de la tabla, ¿verdad? En este caso de la tabla productos como tal. Y nos pedían en este caso que en otra columna en este caso nos lo pedían en mayúsculas. Solo voy a buscar el enunciado. Deme un momentito. Voy a copiar el enunciado, es más fácil. Entonces aquí nos estaban pidiendo esto. Te lo voy a aumentar un poco el zoom ahí para que se mire. Ahí está. Nos estaban pidiendo ahí, por ejemplo, esto, ¿verdad? Lista los nombres y los precios de todos los productos de la tabla producto, convirtiendo los nombres a mayúsculas en este caso, ¿verdad? Entonces, ahí ya utilizamos las opciones del upper y el otro que es en este caso lower para poder trabajar con mayúsculas y minúsculas. Entonces acá, como me están pidiendo en este caso en mayúsculas, entonces vamos a colocar aquí el upper y dentro de la expresión que vamos a convertir prácticamente sería la opción de nombre. Nos piden también el precio como parte de la segunda columna de la tabla de artículos, ¿verdad? Entonces ahí, aquí, por ejemplo, ya tendríamos la consulta, lo ejecutamos y ya me devuelve todo en mayúsculas. Entonces a veces cuando nosotros queremos hacer algún tipo de conversión, pues simplemente a mayúsculas o minúsculas utilizamos ya sea la opción del upper para mayúsculas y la otra sería la de lower para poder en este caso convertir a minúsculas todo el texto que tengamos. Entonces vamos a copiar este enunciado acá. Aquí por ejemplo nos están pidiendo para esta segunda instrucción, nos piden prácticamente que los nombres los convirtamos a minúsculas, ¿verdad? Entonces colocamos un select, lower en este caso, ¿verdad? Y el campo que queremos nosotros convertir. Nombre de nuevo, precio, from artículos. Y entonces ahí prácticamente nos devuelve todo en minúsculas. Esas son algunas funciones bien sencillas, pero que a la larga pues nos pueden ser muy útiles con el trabajo de bases de datos. Otra cuestión que podemos trabajar ahí, por ejemplo, en este caso, es la siguiente. Aquí nos pide que listemos el nombre de todos los fabricantes en la columna y en otra dice columna obtenga en mayúsculas los dos primeros caracteres del nombre del fabricante. A ver, ¿cómo trabajaron esta parte? A ver, ¿qué hicieron con esta? Dice, lista el nombre de todos los fabricantes
en una columna y en otra columna obtenga en mayúsculas los dos primeros caracteres del nombre del fabricante. En mi caso, Inge, yo lo que hice fue que como no había visto una cosa así, me guié por Ajá, un ejemplo en ajá, internet y ajá, me decía que, por ejemplo, era select nombre, ajá. coma, upper, entre paréntesis, substring, otra vez paréntesis. Si quiere le voy dictando más o menos para. Va, dígame. A ver, select Ah, nombre, ajá. coma, upper, Upper, ajá, ajá, entre paréntesis, ajá. substring, To string, no, substring, substring, ajá, ajá, otra vez abre paréntesis, ujú, pone nombre, ajá. coma uno, coma 2, porque en Ah, este ya. caso, ajá, en Las este caso está enseñando posiciones, de, ajá, exactamente, ajá, serían las primeras dos iniciales, luego ajá. cierra paréntesis, ya. Ujú. Yo le puse en este caso con un alias, ajá, from fabricantes, así se podría, sí, Ah, está sí, bien. también se puede, sí, 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 se puede. Ah, aquí le agregó un alias a usted entonces. Le puse as iniciales solo para que la columna no quedara como sin nombre, ya sé, solo para. Sí, está bien. Ahí está. Ah, sí, está bien. Un substream sacó usted, está bien. Sí, es funcional. Sí, sí, muy bien. Es una opción. Esa es otra ventaja. Prácticamente aquí lo que está sacando es una pequeña cadena de la original, ¿verdad? Y está definiendo las posiciones que usted quiere. Pero, por ejemplo, hay otra opción que se puede utilizar, también que es bien práctica. Se coloca aquí nombre, ¿verdad? Eh, upper, ¿verdad? Que es para la conversión a mayúsculas. Y utilizamos esta instrucción, la de left. Y aquí coloco nombre, coma y el número de datos que yo quiero. Entonces lo que va a hacer acá es que va a recorrer la cadena otra vez a partir de un lado. En este caso del lado izquierdo, y va a hacer el conteo a dos letras. Y entonces eso nos va a mostrar a nosotros prácticamente lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces selecciono acá y me devuelve el mismo resultado. Es otra forma. Entonces, también, si yo quiero en este caso obtener las últimas iniciales, utilizo en este caso el mismo recorrido, solo que uso el right, ¿verdad? Para aplicarlo. Entonces ahí aplicamos derecha, izquierda. Podemos utilizar estos dos elementos también para poderlo trabajar. Entonces tendríamos, pueden trabajarse así como lo hizo usted con un substring o puede trabajarse con left para poder, en este caso, leer la cadena o los valores de ese campo en particular. Solo definimos el número de elementos que nosotros queremos visualizar. Aquí, por ejemplo, le puedo cambiar a 3 y me devuelve en este caso 3. Aquí, por ejemplo, no tiene nombre de columna, pues simplemente le agregamos el alias ahí. Entonces, podríamos colocarle ahí iniciales, ¿saben? Como usted lo había dejado. Y ahí ya lo tenemos, ¿verdad? Entonces, prácticamente es bien práctico, pero la cuestión del uso del substring también es una alternativa bastante útil y bastante práctica. Muy bien, excelente. Veamos otra vez. Vamos a ver qué otra involucraba algún nuevo elemento. Mm, Vamos a ver. Mm, mm, mm. Había una ahí, había unas que involucraban nuevos elementos, solo permítanme, vamos a buscar estas. ¿Dónde está? Sí.
Veamos, aquí hay una instrucción, aquí hace uso del elemento in. Aquí me está pidiendo que listemos todos los productos donde el fabricante sea 1, 3 o 5 sin utilizar el operador in. In en este caso nos funciona para hacer búsquedas de los elementos de acuerdo a los criterios que nosotros establezcamos dentro de un rango específico o dentro de la misma propiedad in. Pero acá, por ejemplo, me están diciendo que utilice, que genere mi consulta sin, en este caso, aplicar in. Y vamos a aplicar una sin in y otra con in. Por ejemplo, aquí lo que debemos hacer es esto. Me están pidiendo los productos. Bueno, vamos a poner nombre ahí del producto, ¿verdad? Y de la tabla, en este caso, artículos. Pero aquí debemos establecer la condición, ¿verdad? Donde, por ejemplo, con el where, donde precio en este caso, oh, perdón, ahí es el código, donde el ID, código del fabricante en este caso, sea igual a 1 o el ID código del fabricante sea igual a 3 o el ID código del fabricante en este caso sea igual a 5. Y ahí prácticamente pues nos devolvería el listado de productos que tienen relación, en este caso, con esos códigos. Entonces, si yo selecciono esto y lo ejecuto, ¿ves? Me devuelve los productos. Ahora, si yo quiero cerciorarme prácticamente si están bien, entonces vengo yo y ya coloco que me muestre el código del fabricante, ¿verdad? Entonces así verificamos si realmente nos está ejecutando la instrucción como tal. Y de hecho sí está el código 5, el 1 y el 3. Ahora, esto es sin utilizar el operador IN, pero cuando nos piden, por ejemplo, que lo utilicemos, entonces coloco el nombre, ID código de fabricante, son artículos, ¿verdad? Donde aquí es donde yo voy a venir y voy a establecer la condición donde, por ejemplo, el ID código de fabricante y ya no voy a utilizar en este caso el igual, sino que debo colocar el in. Y dentro de paréntesis yo debo establecer aquellos criterios que quiero que busque. ¿A qué me refiero con eso? Entonces lo que va a pasar ahí es que nos permite seleccionar a nosotros múltiples valores a partir de la cláusula where. Entonces acá yo voy a colocar 1, 3 y 5, por ejemplo. Y entonces eso me permite a mí poder venir y ejecutar y nos devuelve prácticamente lo mismo. Entonces lo que va a hacer es que va a ir buscando todas aquellas filas donde exista una coincidencia, es decir, aquellos productos que tengan como código de fabricante, ya sea el 1 o el 3 o el 5. Entonces va a buscar coincidencias de acuerdo a estos datos que yo estoy colocando. Podemos utilizar el int tanto con datos numéricos como con, en este caso, cadenas o nombres, si queremos verlo de esa forma. Entonces, ahí aplicaríamos prácticamente dos procedimientos, uno utilizando el OR y otro utilizando IN. Entonces, IN para poder hacer búsquedas con valores de esa manera, pues es como una aplicación muy parecida al OR como tal. Pero sin embargo, recuerden que lo que hace es que este código lo va a ir comparando con los valores que tiene IN prácticamente. Busca si es igual al 1, al 3 o al 5. Eso es lo que va a ir haciendo ahí. Entonces va a ir haciendo búsquedas. Otro de los elementos también nuevos que se estaba pidiendo era el uso de, en este caso, búsquedas, podríamos decirlo. Imaginen esta. Me dice, lista los nombres de los fabricantes cuyo nombre empiece por la letra S. Perdón. ¿Qué hicieron ustedes ahí? ¿Qué encontraron para solucionar esa
esa consulta? ¿Se lo puedo dictar, Inge? Sí, dígame, a ver. Select nombre Ajá, de la tabla fabricante. Bueno, sí, de la tabla fabricante es ajá, de nombre. ajá, Puse word nombre, ajá, ujú, like, ajá, y entre que apóstrofes, ajá. una S minúscula y el símbolo de porcentaje. Ok. Aquí hay una cuestión importante. Sí, de hecho, sí está bien eso. Tenemos que verificar algunas cuestiones con respecto a la cuestión esta de la diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Con el SQL, pues no hay problemas. Les puede buscar tanto la parte de mayúsculas como minúsculas, pero hay otros sistemas de bases de datos que en este caso sí hacen diferencia entre mayúsculas y minúsculas, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, ejecuto esto y me busca todos aquellos productos que en este caso inician con la letra S. Pero si se dan cuenta, yo acá, por ejemplo, en la búsqueda le puse minúscula, en la consulta me coloca la letra mayúscula y prácticamente me buscó los dos datos. Entonces, el SQL como tal busca la S tanto minúscula como mayúscula. Entonces no hay problema con eso, pero algunos otros sistemas administradores de bases de datos, Oracle por ejemplo, es bien minucioso. Pues hay que especificar o ahí sí diferencia entre mayúsculas y minúsculas a la hora de hacer la búsqueda. Ahora, por ejemplo, si nos hicieran la misma pregunta, pero nos dice en este caso que termine, es la otra, ¿verdad? Que termine en este caso en E. Entonces imaginen una sexta consulta aquí que nos dice que busquemos los nombres de los fabricantes cuyo nombre termine por la vocal E. Hacemos lo mismo prácticamente. Vamos a copiar esta y cambiamos. El signo de, el signo de porcentaje aquí prácticamente funciona como un comodín. ¿Qué es lo que significa? Cualquier cantidad, en este caso de letras, antes de la letra E. Eso es lo que va a hacer. Entonces prácticamente ahí está buscándome la letra E como valor final de la cadena prácticamente. Entonces me devuelve 2. Seagate y Gigabyte me va a devolver en cuanto a esa búsqueda. Ahora, si me pidiera en este caso un valor intermedio, por decirlo de cierta manera, o en este caso la pregunta fuera que la letra estuviera dentro de otras, pues lo que debo hacer ahí prácticamente es colocar el signo del porcentaje antes y después. Es decir, me dicen esto, lista los nombres de los fabricantes cuyo nombre contenga el carácter W. Pues lo que voy a hacer es, voy a usar otra vez este. Y aquí colocamos la W y aquí el signo de porcentaje. Entonces eso nos va a permitir a nosotros eh, buscar la letra W en cualquier parte de las palabras que hagan referencia dentro de ese campo o ese conjunto de campos. Y aquí me aparece Hewlett Packard y Huawei. Ahí prácticamente tenemos ya la búsqueda completa. Ahora, ¿qué hicieron ustedes con el siguiente caso? Por ejemplo, vamos a colocar un caso 8 aquí. ¿Qué hicieron con este caso? Lista los nombres de los fabricantes cuyo nombre sea de 4 caracteres. Yo utilicé una instrucción que se llama len. Len, Y ajá. puse select nombre from fabricantes, where len, entre paréntesis nombre, igual a 4. Ajá. Where
Nombre, Nombre, no, where, len, y entre paréntesis nombre. ok. Ajá, sí. Sí, para la longitud de la cadena, sí, está bien. Ajá. Entre En paréntesis nombre y igual a 4. 4. Ok. Así. Ah, está bien, sí, sí, es válido. Y eso nos permite prácticamente evaluar la cantidad de elementos que vamos a buscar. Y está bien. Entonces, esta función LED prácticamente, al final de cuentas, funciona como una longitud, ¿va? Longitud en cuanto al número de elementos que queremos buscar específicamente. Y sí nos es funcional, ¿verdad? Fíjense que hay otro elemento ahí también que podemos considerar en su momento. Por ejemplo, from fabricantes de nuevo. Y vamos a colocar aquí where. Si nos piden en este caso que hagamos una búsqueda del nombre de 4 caracteres, pero utilizando like, hacemos esto. Donde escribo el like yo. Y miren lo que voy a hacer aquí. Voy a colocar 1, 2, 3 y 4. Resulta que el subrayado, o este tipo de subrayado, funciona también como una especie de comodín, pero solo para un carácter. Es decir, este me permite ahí poder colocar cualquier tipo de elemento. Puede ser letra, número, símbolo. Entonces, a la hora de colocar esos 4, lo que va a hacer es que me va a buscar todas aquellos nombres que tengan 4 elementos ahí, sea cual sea su valor, ¿verdad? Entonces, al ejecutar, me devuelve lo mismo. Entonces, aquí el guión bajo nos sirve prácticamente como un comodín, ¿verdad? Y ese comodín es equivalente a cualquier dato alfanumérico si queremos verlo de esa manera. Pero es equivalente a 1. Entonces, si yo coloco 4 guiones bajos ahí, lo que va a hacer el like prácticamente es buscar 4 letras o combinaciones entre letras y números. Y tiene una funcionalidad también. Pero entonces aquí ya tenemos 2 alternativas, usando la instrucción len o utilizando en este caso el guión bajo como un comodín también. Entonces ahí es otro elemento nuevo que nos puede servir a nosotros para poderlo trabajar. O por ejemplo, si me pidieran a mí siempre utilizando el elemento en este caso, del light, me piden esto, devuelve una lista con el nombre de todos los productos que contienen la cadena portátil en el nombre. Bueno, entonces ahí ya está sencillo también porque a la hora de utilizar el like acá, en este caso es productos, ¿no? Aquí lo coloqué como artículos. Entonces, simplemente a la hora de hacer la búsqueda, lo que vamos a colocar aquí es, ya sabemos nosotros que debemos colocar el signo del porcentaje, que es nuestro comodín, y dentro la palabra que vamos a buscar, portátil, por ejemplo. La palabra portátil está acentuada dentro de los registros, entonces ahí ya me aparece. Porque cuando yo, por ejemplo, hago un select completo en este caso de artículos, ahí puedo observar quienes tienen la palabra portátil fácilmente. Y en este caso, solo tenemos 2 y está acentuada. Ahora aquí quiero que veamos algo. ¿Qué pasa si no está acentuada? Como les digo yo, hay algunos sistemas que son tolerantes a esos cambios y otros que no. Por ejemplo, acá, si yo le quito el acento, prácticamente el acento como tal hace que cambie el valor o el código ASCII de ese elemento, de esa letra en particular, y ya no me lo va a encontrar.
Entonces debo tomar en consideración eso también acá. Por ejemplo, no hace diferencias entre mayúsculas y minúsculas a la hora de buscarlo, pero si ya tiene un símbolo especial, o en este caso el acento, sí hace una diferenciación. Entonces debemos tomar eso en consideración cuando estemos trabajando búsquedas, ¿verdad? Es importante que nosotros lo podamos ir viendo. Si me piden, por ejemplo, había otra que me pedía un dato combinado. Me pide, devuelve una lista con el nombre de todos los productos que contienen la cadena monitor en el nombre y tienen un precio inferior a 215. Entonces aquí ya sabemos nosotros que es combinado prácticamente lo que nos están pidiendo. Entonces yo coloco que me seleccione los nombres de la tabla artículos, ¿verdad? Pero ahí ya hacemos la búsqueda que nosotros necesitamos. Hacemos una búsqueda por nombre, donde nombre, por ejemplo, like, y colocamos ahí monitor. Perdón, aquí me faltaron los apóstrofes. Y entonces ya la combinación y precio es menor en este caso a 215. Y ahí ya tenemos las dos condiciones. Que me busque todos aquellos artículos que tengan monitor involucrado dentro de su contexto y el precio sea en este caso menor a 215. Solo me devuelve un monitor de 24. Entonces, si queremos cerciorarnos del precio, le agregamos precio. Y entonces ahí ya nos cercioramos si es menor. Y de hecho, si es menor, en este caso, la cantidad que nos están pidiendo. Bueno, denme un par de minutos, voy a cargar esta primera parte y se vuelven a conectar, por favor, ¿sí?